¡Listo! ¡Hola, hola! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Así! ¡Aquí estoy otra vez! Vanessita, tu cariñosita de Huánuco. Para todos ustedes, con amor y cariño. ¡Eso! Una vez más, Producciones Crejen entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Vanessa, tu cariñosita de Huánuco. ¿Cómo estás, Vanesita? Tu salud para Crejen. Hola, acá muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El que les habla es una amiga más, Vanesita, tu cariñosita de Huánuco. Y para producciones Crea Gen, ¿no? Y acá demostrando nuestro talento, quizás más adelante llegar a la cima del éxito, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Y saludamos para toda la linda gente del departamento de Huánuco. Así poco a poquito vamos llegando a sus corazones, conquistando, y hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares como a Ayacucho, Huaraz, a Carahuas, pero más estamos por Huánuco, departamento de Huánuco. Qué bueno, Vanessa. Sí, Vanessa. Exactamente, ¿de qué parte es usted? Ambo. ¿Pertenece a dónde? Pertenece el departamento de Huánuco, provincia de Ambo, y un pueblito llamado Tucna. Vanessa, ¿a qué parte del Perú has viajado en tu música? Mira, hemos tenido la oportunidad de viajar, hemos ido a Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Ancash, estamos por ahí. Ya muy pronto, ya más adelante, ya seguimos, ¿no? Seguimos avanzando poquito a poquito. Y ya poco a poco ganarnos el corazón de cada uno de nuestro público. Qué bueno, Vanessa. Vanessa, ¿tenemos alguna producción por medio? No, aún no, pero estamos en proceso. Y en el año 2019 ya se viene la primicia de tu amiga Vanesita, tu cariñosita de Huánuco. Y para el marco musical Los Cariñosos del Nuevo Swing. Vanessa, queremos pues un número para contrato, pues para que te llamen, te contraten. Número para los contratos al 943-539-931. Directamente con mi persona, ¿no? No hay manager por medio por ahí. No, solo para contratos, más no para maltratos. Aclarando, ¿eh? Bueno, Vanessa, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? En el Facebook, en las redes sociales me pueden encontrar con Vanesita, tu cariñosita, o también con Vanessa Espinosa Salcedo. Vanessa, ¿tienes alguna composición en tu haber? Sí, tengo, pero esta vez le puedo regalar una canción que me gusta a mí, ¿no? Que lo canto, o sea, ya muy pronto, ya. Son primicias escondiditas, ¿no? A ver, ese tema, a ver, una capela, ¿puede ser? ¿Un pedacito? Ya, normal. Dime pues, ¿quién es mejor que yo? Y ya estoy cansada de amenazas, mejor terminemos ya, nos separemos mejor. Lloro, sí, no es que te voy a perder. Yo lloro por una vergüenza de haber sido de ti, ingrato sin corazón. Corazoncito, ya no llores, corazoncito, ya no sufras. Algún día encontrarás quien te quiera de corazón. Dime, Vanessa, hablando de esto, que para viajando, ¿te das anécdota? Me imagino que sí. Cuéntame una anécdota que te haya pasado en esos viajes que has tenido. Bueno, más que nada el frío por diferentes lugares. Hay cosas buenas, hay cosas malas en el viaje, en el transcurso del viaje que nosotros tomamos, ¿no? Pero nada es imposible, seguir adelante. El viaje es que uno mismo lo disfruta, cultivando nuestro arte, hacer lo que más te gusta y lo que te nace de corazón. Vanessa, ¿tienes un arco musical que te acompaña? Sí, también tengo un marco musical, pero como yo digo, más trabajamos ahorita, estamos trabajando más con pistas musicales, pero también tengo un marco musical a diferentes lugares que nos acompañan. ¿El nombre de tu marco musical? Los Cariñosos del Nuevo Swing. Mira tú, ¿y cómo nace ese apelativo? Bueno, eso fue, Los Cariñosos lo puse yo, ¿no? Ya del Nuevo Swing ya fue entre dos personas que le hemos armado un grupo, ¿no? Sí. Bueno, con una personita que no lo puede decir su nombre. A todo esto, ¿cómo está corazoncito? Mi corazón, ahí está. Enamorada, pero del público, ¿no? Todavía no. Bueno, Vanessa,
¿A quién admira? ¿A qué artista admiras o como quién quieres ser? Bueno, mi admiración es a Dina Poker. Sí, como ella, quizás algún día llegar a ser, pero nada es imposible, sí se puede. Sí. Claro, claro, eso sí. Dime, Vanessa, ¿tienes fechas que organizas tu aniversario o algo de eso? Eso estoy planeando cuando una vez lo lance las primicias, el disco. Bueno, sería con más seguridad sería fines del año 2019, fines de ese año. El mes de diciembre, así, del 2019. Perfecto. Dime, Vanessa, presentaciones. Bueno, en el 1 de noviembre nos vamos a Huánuco y el 25 también en Huánuco La Unión. Sí. Es la única presentación en todo este año que terminamos, ¿no? Qué bueno, Vanessa. Una vez más, con tu número para contrato, Vanessa. Número para contrato al 943-539-931. Perfecto, Vanessa. Mira, me tengo un gusto de entrevistarte, pues. Tú de pie para que la dejen, pues, Vanessa. Muchísimas gracias, el gusto es mío y ya con amor y cariño para Producciones Crea Gen. Sí, ok.